Muy bien, en preparación para el sermón de esta tarde, les pido que una vez más, puestos de pie, leamos de 1 Corintios 15, el gran capítulo de la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, y vamos a leer esta tarde del versículo 20 al versículo 28. 1 Corintios 15, del versículo 20 al versículo 28. El apóstol Pablo nos escribe: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hasta aquí la lectura de la Escritura. Y vamos a orar todos juntos del Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a apropiarnos de las peticiones del salmista. Salmo 119. Vamos a orar del versículo 65 al versículo 72. Salmo 119, del versículo 65 al versículo 72. Todos juntos en voz alta. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Buen eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y plata. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé si usted ha escuchado la expresión el meollo del asunto. El meollo del asunto. Es una expresión que se refiere al aspecto central de algo. Pudiéramos decir la raíz, el origen, la fuente de algo. Si sabemos cuál es el meollo del asunto, entenderemos el problema, el concepto, el desarrollo del asunto. Les voy a dar un ejemplo muy simple, muy sencillo. Tu hija está encerrada en su cuarto llorando mucho. Mucho está llorando porque tu esposo no la dejó ir a una fiesta. Pero tú no sabes por qué llora tanto. Es increíble lo que está llorando. Y crees que era porque no iba a poder usar su vestido nuevo. Le habían comprado un vestido nuevo para la fiesta y no lo va a poder usar. Así que le dices, voy a hacer una reunión para que tus amigas vengan y puedes usar tu vestido nuevo. Pero sigue llorando mucho, mucho, mucho. Así que piensas, a lo mejor es por la comida que van a dar en la fiesta. Y le dices tú, mira, en tu reunión vamos a tener con tus amigas, vas a poder usar tu vestido nuevo y vamos a tener un pastel de suspiros. Y vamos a tener carne asada y las aguas frescas de los Alvarado. Pero sigue llorando, sigue muy triste. Hasta que se te ocurre hablar con su otra hija. Tu otra hija te explica que en esa fiesta iba a estar un muchacho que le gusta mucho a tu hija. Ese es el meollo del asunto. Ese es el problema real. Es por eso que estaba llorando tanto tu hija. Ahora, ¿cuál es el meollo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el meollo del asunto? Realmente,
de raíz, la fuente, el origen, la causa real, la médula. ¿Por qué tenía que resucitar? ¿Por qué tenía que morir y resucitar? Nunca olvidemos que la gloriosa resurrección fue precedida por su horrible muerte en la cruz. Pero enseñándonos sobre la resurrección, el apóstol escribe el meollo del asunto en el versículo 21 y en el versículo 22 que leímos. 1 Corintios 15, el versículo 21 y el versículo 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estos son los versículos que estudiaremos esta tarde. Yo sé, son algo profundos, algo teológicos, pero si entendemos estos versículos, entenderemos más claramente el Evangelio, tendremos más seguridad de salvación y lo mejor, alabaremos a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con más entendimiento, con más corazón. Muy bien, de estos versículos entonces aprenderemos tres enseñanzas que son el meollo de la resurrección. Tres enseñanzas que son el meollo de la resurrección. Y la primera es que Cristo tenía que resucitar por el problema de la muerte. Cristo tenía que resucitar por el problema de la muerte. Noten los versículos. 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo tenía que resucitar porque Adán y su descendencia estaban sentenciados a la muerte. El problema que Cristo tenía que resolver de origen, la fuente, la médula, el meollo del asunto, era el gran problema de la muerte. Ahora, por supuesto, Cristo no causó el problema. Fue Adán, fue el pecado. El apóstol nos explica esto, y más o menos con los mismos argumentos, en Romanos capítulo 5. Si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 5, y voy a comenzarles a leer en el versículo 12. Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12. Alguien me recomendó que leyera más lento, que leo muy rápido. Y voy a tratar. Romanos 5 y el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el Señor tenía que resucitar por el problema de la muerte causado por el pecado. Adán desobedeció a Dios, tomando el fruto prohibido. Ustedes conocen la historia. Y fue castigado
con la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la separación de Dios, la separación también del alma y del cuerpo, y todas las miserias y dolores que son parte de ese castigo mortal. Aquí podemos incluir todas las cosas malas que nos pasan y que pasan en este mundo, porque aún la misma naturaleza fue castigada a causa del pecado de Adán, como nos explica el apóstol Pablo en Romanos 8 y el versículo 20. Alguien tal vez esté pensando, oye Paco, vamos a suponer que tú eres un niño y tu papá te dice, si desobedeces y comes una galleta antes de la comida, te voy a castigar con la muerte. Paco, ¿no se te hace demasiado drástico? ¿No se te hace un tanto injusto? ¿Cómo es posible que el pecado de Adán fue castigado por la muerte? Tan solo comió de un fruto prohibido. Es una buena pregunta, no sé si ustedes la han hecho. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta que Dios es tan santo, mucho más santo de lo que tú te imaginas, mucho más puro y perfecto, que tiene que castigar cualquier pecado, por más leve que sea, por más pequeño que parezca. Una mentirita blanca, no dar gracias a Dios por la comida, robarte una uva del Super Walmart o el Super Ley o a donde tú vayas, hacerle una mueca a tus padres cuando te dicen, saca la basura, por favor, y tú a lo mejor, no por fuera, pero por dentro haces, y ese es un pecado para Dios. Tal vez podríamos aquí hacer una lista de pecados leves que consideramos leves según nosotros, levantarnos tarde, o tal vez una pequeña envidia, o un pequeño rencor, o todos esos pecados delante de Dios son desobediencias y son pecados que Él tiene que castigar porque es tan santo, tan puro, tan perfecto, mucho más de lo que nos imaginamos. Y también tenemos que tener en cuenta que el pecado de Adán realmente no fue tan solo la acción de morder la manzana o el durazno o cualquier que haya sido el fruto prohibido. La mordida del fruto fue llevada a cabo por desobediencia, por codicia, por soberbia, por rebeldía. Eso es el problema. Adán y Eva no tan solamente querían saber a qué sabe ese fruto. No, es que tenían hambre y querían comer el fruto para satisfacer su hambre. No. A lo último, tomaron del fruto, nos dice en Génesis 3, porque querían ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Se sintieron que merecían más. Se rebelaron contra su Creador y desobedecieron su mandamiento directo, no comas de ese fruto. Y lo más grave de todo esto es que le creyeron al diablo, a la serpiente. Le creyeron al diablo. Fueron guiados por sus sentidos, lo que ellos vieron, y no creyeron a Dios. No le creyeron la palabra de Dios. La serpiente le dijo, no vas a morir, no te va a pasar nada, por así decirlo. Dios les dijo, van a morir. Y no le creyeron a Dios. Le creyeron a la serpiente. Por eso el castigo tenía que ser la muerte. Ese es el castigo que merece la desobediencia a Dios nuestro Creador. Y también para entender la gravedad de esto, hay que tomar en cuenta que las consecuencias de hacer algo malo se multiplican dependiendo contra quién lo haces. Lo repito, las consecuencias de hacer algo malo se multiplican dependiendo contra quién lo haces. Entre más alta la dignidad de la autoridad, más grave las consecuencias. Por ejemplo, tú tienes un hermanito y le das unas cachetadas y le escupes a tu hermanito. Mereces un castigo, por supuesto. Pero si tú le das unas cachetadas a tu madre y le escupes a tu madre, mereces un castigo más grande. Es una clase de matricidio.
Pero si tú le das unas cachetadas a la gobernadora y le escupes a la gobernadora, ese es un castigo más grande, te meten a la cárcel. Es un tipo de insurrección contra el gobierno mismo. Pero imagínate que lo haces contra el presidente de la república. Es un castigo mucho más grande. Es rebeldía contra la dignidad, la autoridad presidencial. Pero si lo haces contra el Rey de Reyes, Señor de Señores, mereces el castigo más grande, la muerte, en rebelión contra Dios, contra tu Creador. Y eso es lo que pasó realmente aquí. Pero las buenas noticias son que Cristo resucitó para resolver el gran problema de nuestra sentencia de muerte. Cristo resucitó para resolver el gran problema de nuestra sentencia de muerte que merecíamos por haber desobedecido a Dios. Cristo tenía que morir en nuestro lugar. Como dice un profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y tenía que resucitar para darnos el derecho de vivir otra vez, tener vida eterna. O como dice ahí Pablo al final de Romanos 5. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tal vez una persona inteligente esté pensando, oye Paco, espérate, pero yo no estaba con Adán y Eva, yo no estaba viviendo en el paraíso, yo no tomé del fruto prohibido. Adán y Eva mereció la muerte, pero ¿yo por qué? Bueno, explicaremos más de esto en la segunda enseñanza. Nuestro pasaje nos enseña tres cosas que son el meollo de la resurrección. La primera, Cristo tenía que resucitar por el problema de la muerte. La segunda, Cristo tenía que resucitar porque es nuestro representante. Cristo tenía que resucitar porque es nuestro representante. Escuchen los versículos de 1 Corintios 15, el versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hace tiempo le cambiaron el nombre a varias calles aquí en Hermosillo. Una que siempre se me olvida, que le cambiaron de nombre, es a lo que antes los viejos, los primitivos de aquí Hermosillo, le llamábamos el periférico. Y le cambiaron de nombre a Solidaridad. Ahora se llama Solidaridad esta calle. Y no me gusta, porque yo me acuerdo del periférico más de que Solidaridad, y también porque como que no pronuncio muy fácilmente esa palabra, solidaridad. Pero solidaridad es un gran concepto, y es bíblico, por cierto. Ahora, les voy a leer lo que dice el diccionario sobre lo que es solidaridad, y si no lo entienden, no se preocupen, es un tanto legal la definición del diccionario. Si no le entienden, lo que pueden hacer es mandarle un WhatsApp al hermano Andrés y estoy seguro que él va a reconocer los términos legales y les va a poder explicar muy fácilmente lo que es solidaridad. Muy bien, el diccionario dice que solidaridad es una adhesión circunstancial a la causa de otros, por entero, por el todo. La facultad u obligación que siendo común a dos o más personas puede ejercerse o cumplirse por entero por cada una de ellas. Si no lo entendieron, no se preocupen. Pero en otras palabras, solidaridad quiere decir que hay cierta unión entre nosotros y otros. Una persona puede representar a otros por esa unión, por esa solidaridad. Por ejemplo, en el fútbol, cuando México va a jugar contra Estados Unidos o Brasil o Argentina, otro país, no es que todos los mexicanos, todos los ciudadanos vamos y jugamos en el Estadio Azteca. Por supuesto que no. Hay un equipo que nos representa.
Y aunque nosotros personalmente no juguemos, nos emocionamos, por supuesto, queremos que nuestro equipo gane, queremos que México gane. Y en solidaridad, en unión con el equipo, si ellos pierden, si México pierde, nos entristecemos, por supuesto. Pero si gana, decimos, ¡ganamos! Nosotros, México, ganamos. Tal vez un ejemplo bíblico más apropiado sea el de la historia de Goliat y David. ¿Se acuerdan de cómo comenzó esa pelea, esa batalla entre Goliat y David? Todo comenzó con los filisteos. Los malos, por supuesto, los filisteos. Ellos llegaron y querían invadir, querían robar en Israel. Y dijeron, Goliat nos representa. Ustedes escojan uno que lo represente a ustedes. Si Goliat gana, todos ustedes pierden y serán nuestros prisioneros. Si su paladín gana, si su soldado gana, nosotros perdemos y seremos sus prisioneros. ¿Se acuerdan de la historia? Es así como comenzó todo. David escuchó, ¿verdad?, acerca de esto y por supuesto, David fue contra Goliat y ganó Israel. ¿Por qué? Porque David ganó en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bueno, eso es lo que pasó con Adán. Adán, el primer hombre, fue nuestro representante. Y fue como nuestro representante y nosotros en unión con Él, en solidaridad con Él, todos caímos en pecado. Él perdió la batalla de la tentación. Nosotros somos prisioneros del diablo. Todos nosotros prisioneros y merecemos la muerte. Todos. Tal vez usted no estuvo en el paraíso y dice, pero no lo entiendo, no lo creo. Muy bien. Pregúntale a tu conciencia si eres pecador, sí o no. Naciste llorando, como dice el salmista. Naciste mintiendo. Y como dice el David mismo, el profeta David, el gran rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Es obvio que somos pecadores. Hay un dicho aquí en México, no sé si lo tienen en su país, de tal astilla, de tal palo, tal astilla. O hijo de tigre, pintito. Somos hijos de Adán, como nuestro representante en la unión y como nuestro Padre, todos pecadores. Merecemos todos la muerte, todos. Pero las buenas noticias son que Dios nos levantó otro representante, otro hombre como nosotros, Jesucristo, hombre. Él vivió como nosotros y como nuestro representante venció todas las tentaciones posibles. Y como nuestro representante venció la muerte con poder. Esto nos lleva a la tercera y última enseñanza. La primera enseñanza, ese es el meollo de la resurrección. Primera enseñanza, Cristo tenía que resucitar por el problema de la muerte. Segunda enseñanza, Cristo tenía que resucitar porque es nuestro representante. Y tercera enseñanza, Cristo tenía que resucitar para ser un espíritu vivificante. Un espíritu vivificante. Nos dice en nuestros textos, nuestro versículo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y les leo también 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, es decir, Cristo. El postrer Adán, espíritu vivificante. Es por eso que Cristo tenía que resucitar, para ser un espíritu vivificante. Y la lógica del texto es clara. Todos los de Adán mueren. Todos los humanos, sus descendientes, todos morimos. Ahora, como acabamos de ver, la muerte no tan solamente significa que nuestro corazón deja de latir. Morir es separación de Dios. Antes había amistad con Dios, ahora enemistad. Es por eso que el salmista dice que Dios está enojado contra el pecador todos los días. Es por eso que necesitamos ser reconciliados con Dios.
Y además morir incluye todas las miserias, todas las cosas malas que sufrimos en esta vida. Podemos aquí incluir dolores, tristezas, enfermedades, traiciones, depresiones, robos, los tsunamis, los terroristas, terremotos, enfermedades, accidentes, los virus. Tenemos que incluir los hospitales, podemos incluir también los manicomios y al último los cementerios. Y después del cementerio, el infierno eterno, que es la muerte eterna. Pero las buenas noticias son que Cristo resucitó y así los que están en Cristo serán vivificados. Y esto incluye más que vida física. Escuchemos otra vez los versículos de Romanos 5. Es un gran pasaje. Romanos 5 y el versículo 12. ¿Qué es que Cristo nos vivifica, que nos da vida? Romanos 5, el versículo 12. Es la misma lógica, es el mismo argumento, el mismo razonamiento del apóstol en nuestros textos en 1 Corintios. Les leo Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y todos pecamos en Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Moisés trajo la ley, por supuesto, y ¿cómo es posible que todos eran pecados si todavía no había ley? Porque todos pecamos en Adán, ese es el argumento aquí. Pero no obstante, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la resurrección de Cristo no nos vivifica. Y esto incluye, como dice este pasaje, la gracia y el don de Dios. Reinar en vida, justificación de vida, vida eterna. En otras palabras, ahora tenemos el favor de Dios, la amistad de Dios, el perdón de todos nuestros pecados, declarados justos por Dios. Él nos ve en Cristo ahora, no en Adán. Él nos ve en el postrer Adán. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vida, vivificados, transformación, vida real. Y como nos explica el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, los versículos que siguen, aún al final, la resurrección de nuestros cuerpos físicos. Y a lo último, el cielo, la gloria, la eternidad con Dios. Bueno, de eso se trata nuestro pasaje. Es por eso que Cristo tenía que resucitar. Ese es el meollo de la resurrección. ¿Cómo podemos ser hacedores de estas enseñanzas, de estos versículos? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, cristiano, cristiana, número 1, agradece a Dios que tenemos un representante tan apropiado, tan poderoso, tan perfecto. Necesitamos un representante que fuera hombre como nosotros, que hubiera cierta unión, cierta solidaridad, que nos representara bien como hombres.
que tuviera esa solidaridad de compasión, de amor, de representarnos a nosotros en nuestro lugar en todo. Gracias a Dios por Jesucristo, hombre. Él es Dios, por supuesto, pero también hombre 100% como nosotros, nacido de mujer y bajo la ley. Pero Él nunca falló, nunca. Él no comió ningún fruto prohibido. Él venció al diablo, Él venció todas las tentaciones y con su vida perfecta ganó la vida eterna para nosotros. Y el punto aquí es, en este día, que agradezcamos a Dios por tal representante. Él no tenía que mandar otro representante. Él bien pudiera habernos mandado a todos a la muerte eterna, pero no lo hizo. Mandó a su unigénito, su único hijo, para ser nuestro representante, nuestro mediador y gran Salvador. Amigo, ¿es tu representante Él? ¿Crees en Él como el Hijo de Dios, resucitado con poder? Y cristiano, y esto nos lleva a la segunda enseñanza práctica, cristiana, aplica la verdad que toda tu salvación, toda tu vida, la eternidad, tu cristiandad, depende de tu representante. Lo repito, muy importante esto. Aplica la verdad que toda tu salvación, tu vida, tu eternidad, tu cristiandad, depende de tu representante. Nosotros somos pecadores, merecemos la muerte por la culpa de Adán. Somos sus hijos. Y es claro que somos tan pecadores como Él. Nacemos pecando. No nos gustan los mandamientos de Dios. Los desobedecemos. Pero amigo, si sigues bajo ese representante, estás perdido. De seguro vas rumbo a una muerte eterna. Pero si eres de Cristo, si Él es tu representante, entonces de seguro que vas a la vida eterna. Porque a lo último, todo depende de lo que hizo tu representante. Y hermano, si estás bien con Dios hoy, si vives una vida de arrepentimiento, si tienes fe, si logras hacer buenas obras como veíamos en esta mañana, es por lo que Cristo logró. Es por sus méritos. Es por su resurrección vivificante. Si captas esta verdad, te vas a librar de muchas dudas. Hay cristianos, a lo mejor usted es uno de ellos, que a lo mejor tiene una pesadilla, que está hundiéndose en un abismo profundo como el infierno y se despierta pensando, y si no soy cristiano, y si esto es verdad y me hundo en el infierno, y ¿seré salvo o no? ¿Tengo suficiente fe? Piensa usted, yo no he vivido la cristiandad al 100%. Tu conciencia te dice, tú no has vivido la cristiandad ni al 90%, ni al 80%, ni al 70%, ni al 60%. ¿De qué estás hablando? Y tienes muchas dudas. Y piensas, a lo mejor lo que necesito es hacer otra decisión. O me bautizo otra vez. O necesito consagrarme otra vez. No. Capta esta verdad. Toda tu salvación, tu vida, tu cristiandad, tu eternidad, depende de lo que logró Cristo como tu representante. Y es cuando captas esta verdad evangélica que tienes paz, calma, gozo, esperanza, saber, no depende de mí, depende de Cristo. Y es entonces que tienes esa libertad, de esa carga de esas dudas, de esa carga de conciencia, que tienes esa libertad para con gratitud esforzarte en ser un mejor cristiano. Capta esta verdad. Este es el Evangelio. Que a lo último, nada depende de ti. Depende de Cristo, tu representante. En último lugar, agradece a Dios que tenemos un representante tan apropiado, poderoso, perfecto. Aplica la verdad que toda tu salvación, tu vida, tu cristiandad, tu eternidad depende de tu representante. Y en último lugar, aprende a vivir creyendo en la resurrección vivificadora de Cristo, nuestro representante.
aprende a vivir creyendo en la resurrección vivificadora de Cristo, nuestro representante. El texto termina con una gran promesa. En Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos serán vivificados. Todos los que somos de Cristo, como nos dice ahí en 1 Corintios 15, el versículo 23. Todos los que somos de Cristo seremos vivificados. Y en esta verdad, entonces, podemos estar seguros que nuestros parientes más muertos espiritualmente pueden ser vivificados por el poder de Cristo y su Evangelio. Cristo tiene poder vivificador. Pero especialmente, personalmente, como cristianos, es por esta verdad que podemos estar seguros que venceremos estas tentaciones, esos pecados que nos asedian tanto. Creceremos en esas virtudes que pensamos, ¿cómo es que la hermana puede orar así? Tiene esa fe, tiene esa valentía. ¿Y cómo es que el hermano puede ser tan paciente con sus hijos? Y a mí me falta mucho eso. Es por el poder vivificador de la resurrección que nosotros sabemos que creceremos, que venceremos esas tentaciones. El Espíritu Santo nos dará esas virtudes, esos talentos que tanto necesitamos. Y es por esta verdad, estaremos bien seguros al final que se cumplirá su promesa. Cristo nos dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y llegaremos a la gloria. Como dice en un profeta, por más torpes que seamos, llegaremos a la gloria, para admirar a Cristo y adorarlo por toda la eternidad.